Vas a recortar cada una de las piezas según la moldería. En cada uno te dejo especificado el color en el cual lo debes recortar y vamos a iniciar sombreando o dándole color a las partes que van en tono blanco. Aunque este es un muñequito de nieve, vamos a darle un poco de color. Vamos a utilizar un pincel de cerda suave con un tono de pintura acrílica caramelo al que, como puedes ver, le estoy descargando supremamente bien la pintura porque solo quiero darle pequeñas sombras y que el color no me invada demasiado el tono blanco. Vamos a empezar a sombrear todo el contorno. En este caso estamos utilizando el molde de la parte que sería como la barriguita de nuestro muñeco de nieve, y como ves yo estoy haciendo un sombreado ancho para que me coja bastante cantidad de mi pieza o de mi molde en tono blanco. Si tú no tienes este color de pintura, puedes utilizar un tono coral, durazno, eh, algo que le haga contraste al blanco y que nos permita pues que se vea un poquito más colorido. Cuando ya has sombreado entonces estas dos piezas, vamos a darle vida a la chaqueta de nuestro muñeco de nieve. Lo primero que voy a hacer es que con un pincel de cerda suave voy a empezar a sombrear todo el centro de mi pieza. Yo estoy trabajando sobre un foamy en color café, así que estoy utilizando una pintura, como ven, en un café más claro que le está haciendo contraste a este color de foamy. Voy a sombrear el centro y voy a sombrear también los laterales y la parte del borde de abajo. Vamos a hacer también un sombreado que sea ancho porque queremos que se vea perfectamente al momento de hacer el armado de nuestro muñeco. Con este mismo tono y esta misma técnica voy a sombrear las partes que vendrían siendo las mangas. Esto está especificado también en los moldes y vamos a hacer el mismo sombreado ancho también en la parte de abajo de la manguita. Y cuando ya tenemos entonces esta parte lista, vamos a empezar a darle vida a nuestra chaqueta. Para ello vamos a empezar a aplicar técnica de flotado con un pincel angular. Vamos a hidratarlo en agua, a descargar el exceso y vamos a empezar a hacer un barrido de un lado hacia el otro para que se nos vaya marcando la línea. Miren, ese es el pincel al que me refiero. Y siempre cargamos solo la parte más larga del pincel en la punta para que nos permita hacer la técnica. Voy a hacer dos líneas en este tono rojo en ambos laterales. Vamos a cargar el pincel, descargamos el exceso de pintura y pasamos encima de nuestra pieza cafecita. Igual ustedes pueden modificar el tono de la chaqueta al color que ustedes prefieran, al que más se adecue, digamos, a su decoración, a los colores que ustedes van a usar en la decoración de su casa. Y pues de acuerdo a esto van a poder también modificar los tonos de acrílico que estén utilizando. Algo que me preguntan mucho es que si los acrílicos los pueden reemplazar por témperas o por pinturas escolares. No es que no se pueda, sí lo pueden hacer, pero por experiencia les digo que el acabado es muchísimo más duradero y muchísimo más notorio y más bonito cuando usan pinturas acrílicas, porque las otras pinturas van a tener una menor pigmentación y se van a correr muy fácilmente cuando estén secas, o por lo menos en mi caso eso me ha sucedido. Cuando ya hicimos entonces las marquitas rojas que queremos, miramos si con ellas es suficiente o si necesitamos más. En este caso voy a hacer dos lineecitas más y siempre me estoy guiando como por la sombra café que hice inicialmente en todo el centro de mi chaquetica. Recuerden repetir el mismo proceso con los mismos colores en las demás piezas cafés que conforman lo que serían las mangas de nuestro muñequito. Bueno, si ustedes no tienen este pincel, también pueden hacer las líneas con un pincel de maquillar cejas.
Estos pinceles también vienen con esta característica angular y durante muchos años fue el pincel angular que yo utilizaba porque digamos que nos da también como el acabado que andamos necesitando. Bueno, ahora vamos a tomar una pintura verde, en este caso estoy utilizando un verde claro y con este color estoy haciendo la misma técnica, pero ahora lo estoy haciendo con un pincel un poco más pequeño para que la línea me quede mucho más delgada. Vamos a intercalarlo entre los tonos rojos que ya habíamos utilizado. Bueno, y mientras sigo haciendo el mismo proceso en el otro extremo, aprovecho para decirles que si pueden lograrlo, que no necesitan tener experiencia, no se limiten porque no hayan hecho uno o dos o muchos proyectos en FOMI, todo es cuestión de práctica y de hacer las cosas con muchísimo amor. La materia prima más importante es el amor y las ganas con las que ustedes estén trabajando. Después de tener bases, ustedes pueden empezar a jugar con su imaginación y pueden empezar a aplicar los conocimientos en muchísimas más cosas. Ahora, voy a tomar un pincel delineador y pintura acrílica, en este caso es como un blanco con una tonalidad tirando a un café claro y voy a hacer unas líneas en diagonal en todo el centro de la chaquetica. Voy a hacer 3 en este caso y luego voy a hacer otras en el sentido contrario formando como unas X que en este caso vendrían simulando como unas costuras en la parte central de nuestro diseño. Con este mismo color y el mismo pincel vamos a hacer luego unas líneas más o menos de 3 milímetros de largo en la parte de abajo de mi diseño. Esto, como ya les dije, viene siendo como un tipo de simulación de costuras. Vamos a hacer lo mismo en el extremo de la manga más larga y cuando ya lo terminamos entonces con un puntero o la puntica de un pincel y acrílico en tono café, vamos a hacer unos puntos en los extremos donde terminan estas líneas blancas para que parezca como unos ojalillos. Vamos a hacer entonces este mismo proceso en los extremos como de estas figuras que son como una X y también en las líneas, obviamente también en la manga.